Bienvenidos al pasado. Y no hablo de ese pasado, hablo del pasado de Internet. Como sea, estamos aquí para recordar un poco cómo eran esos tiempos. Por ahora puedo apreciar que habían muchos mascot horrors. Y aunque suene raro, muchos youtubers asustándose de furros. Si bien Snaf no fue el primero en existir, sí que fue el primero en popularizar el tan polémico género de horror para niños. Pero hoy no estamos para discutir sobre eso. Como posible último video de mi canal en este año, me veo en la obligación de hablar y criticar el que es posiblemente el segundo juego más importante de mi vida. El primero obviamente es Hollow Knight y el segundo... Para los que no conozcan este juego, Bendy and Ink Machine es un juego de terror, el cual está ambientado en un estudio de animación antigua. Vamos, los inicios de juego de terror pero en un parque, juego de terror pero en cuartos vacíos, juego de terror pero en el zoológico, juego de terror pero en una convención otaku. Ok, ese sí daría miedo. Y aunque ya estemos cansados de esta idea, había algo que hacía a Bendy especial, y eso era sus gráficos. Haber limitado la paleta de colores fue una gran herramienta para hacer que Bendy sea un juego totalmente reconocible. Yo creo que de primeras eso fue lo que llamó la atención del público. O sea, yo soy el público. Así que convencí a mi padre para que me comprara el juego y me estanqué en el capítulo 2. Entonces, ¿por qué dices que fue tu infancia si ni siquiera lo acabaste? Vi a Tom hacer el resto de capítulos. Pero eso no importa, ver al youtuber jugando al juego fue más divertido que incluso jugarlo por mi cuenta. Y exactamente por eso estamos aquí. Ahora que ya he crecido me he dado cuenta de que este juego no ha envejecido tan bien. Así que vamos a analizar capítulo por capítulo lo mediocre que llega a ser este juego y su gameplay. Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. En el juego controlamos a Henry Stein, un ex empleado convencido de regresar al estudio debido a una carta que nos envía nuestro amigo Joey Drew. Wow, la verdad recordaba que el juego se veía peor. Y eso es porque lo actualizaron. Antes se veía así. Explorando un poquito nos encontramos con una palanca a la cual le hacen falta 2 baterías. Y tú dices, ok, seguramente debo explorar más el estudio y encontrar esas 2 baterías y están ahí al lado. ¿Por qué, Bendy? ¿Por qué me haces pulsar la E 4 veces? Eso es demasiado trabajo para mí. Tocamos la palanca y ojo porque sale la de Ink Machine. Cinema. Continuamos avanzando y... ¡qué susto! Apreciamos al bueno de Boris y a buscar objetos. ¡Vamos! Y esto es el gameplay del capítulo 1, buscar esos 6 objetos por todo el bendito estudio. Es que me está costando poner videos de gameplay porque solo hay que hacer eso. ¿Qué querían hacer? ¿Un Slenderman con caricaturas? Definitivamente eran tiempos más simples. En fin, cuando tengamos los 6 objetos deberemos ponerlos en los pedestales y después ir a pulsar el botón. Pulsamos el botón, bajamos la palanca, visitamos a The Medley y después pasa esto. Ok, he de admitir que ese jumpscare y esta sección de correr se ven bien épicas. Yo no las recordaba. Esa cosa que... si quieres un jumpscare, o sea, Bendy solo se queda ahí mirando como el pescado de Bob Esponja. Y aquí tengo una duda. ¿Estas tablas? ¿Quién las puso? ¿Bendy? ¿Para qué? ¿Para evitar que lleguemos a la máquina de tinta? ¿Por qué? Digo, ¿no sería más fácil perseguir a Henry y matarlo o algo así? Bueno, vamos a pensar que Bendy es tonto. Ah, por cierto, nos caímos. A partir de aquí movemos unas válvulas y agarramos el hacha. No un hacha, el hacha. Ahora con este arma desbloqueamos la habilidad de dar clic. Se viene, gente, mecánicas. Y bueno, atentos a cómo acaba el capítulo. Scradis, ¿qué significan estas imágenes? Miren, este tipo de juegos acostumbraban a no tener la historia clara desde el minuto 1. Y saben, en cierta parte los entiendo, daba igual lo que hicieran, MatPat iba a ser una mejor historia. Y no tener la historia clara nos lleva a que en la versión final del juego tengamos estas imágenes que efectivamente no significan nada.
Pero Scrady, la historia en los videojuegos siempre es algo secundario. Entonces de momento Bendy es un walking simulator donde tenemos que recoger objetos y con algún que otro jumpscare. La verdad que mecánicamente empezamos mal, pero bueno, es el inicio. Mejor vayamos a ver qué tan bien envejeció el capítulo 2. Oh, my head. What happened? Tras despertarnos y avanzando más nos encontraremos con el enemigo principal de este capítulo, el cual desaparece muy misteriosamente. Jugamos a Fight the Button y después combate. Bueno, digo combate por no decir cliquear. No sé quién decidió que sería buena idea darle a Henry la habilidad de combatir sin antes haber planteado un buen sistema de combate. Porque sí, el combate nunca se pone más complejo, no hay puntos débiles, no, simplemente cliqueas. Y como ya te imaginas, en Bendy ahora vamos a tener muchas secciones de combate. Tras derrotar a los seres de tinta, buscamos una llave en los basureros para poder abrir la puerta que esconde el puzzle en donde me quedé estancado. Todo porque mi yo del pasado efectivamente no sabía inglés. Aunque en mi defensa diré que el puzzle tampoco está muy bien explicado, ya que hay que tocar los instrumentos en un orden específico, pero con este proyector encendido, cosa que tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, X, tras realizar el puzzle, ¿saben qué toca? Más combate. Después tendremos una sección que tampoco estaba cuando yo jugué, y la verdad cero quejas a este añadido. Bajamos la palanca y... Rest your head. It's time for bed. Sammy Lawrence nos quiere dar de ofrenda para Bendy, pero convenientemente le sale mal porque Bendy lo mata. Después de eso, boom, Bendy nos persigue, pero tranquilos, tengo una tabla que bloqueará el paso. Vamos a ignorar que Bendy puede atravesar paredes. ¿Saben qué? No me importa, esto solo alimenta mi teoría de que Bendy es tonto. Cuestión, nos encontramos con Boris. ¿Scrady no estaba muerto? No. Conclusiones del capítulo, creo que está todo bien, pero ese combate, se siente como alargar artificialmente el juego. Pero bueno, me pregunto si habrán reducido los combates en el siguiente capítulo. Bueno, a partir de aquí los capítulos son largos a su vieja, así que para no hacerla larga voy a cambiar el ritmo del video. Y en lugar de decir corremos, bajamos una palanca, tal, voy a decir directamente los aspectos buenos y aspectos malos que tiene el capítulo. Cosas buenas, me encanta la ambientación de este capítulo. Se siente como si fuera un lugar místico en lugar de un simple estudio. Cosa que tiene sentido porque en el lore el estudio supuestamente es como una especie de backroom. También me gusta el diseño de los enemigos. Los Butcher Guns son repetitivos pero a la vez recordables. Alice Angel es alta villana, o sea, mira cómo te la presentan. Y mi personaje favorito, el proyeccionista. Me parece el enemigo con el diseño más cool de todos, o sea, me encanta este personaje. Cosas malas. Todo el capítulo. Les explico, en este capítulo Alice Angel nos manda a hacer una serie de tareas, las cuales se basan en ve y recoge cosas, ve y mueve cosas, ve y rompe cosas, ve y mata cosas, y así hasta acabar el capítulo. Vamos, misiones aburridas y sin gracia. La mejor de todas es la última porque ahí está el proyeccionista y al menos tienes que escapar de algo, pero la misión se sigue basando en ve y recoge cosas. Este capítulo funciona como un cambio a la misión principal, que es escapar del estudio, ya que ahora tendremos que rescatar a Boris. ¿En qué momento Henry se encariñó con Boris? En este. Este capítulo es relleno, no tiene nada que lo carree, es muy largo y muy aburrido. Aparte el mapa es gigante, ¿por qué? No, definitivamente el peor capítulo hasta ahora. Veamos si en el 4 mejoran las cosas. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Igual debería haber hecho esto de las cosas buenas y cosas malas desde el comienzo, ¿no? Y no aparentar como si nadie conociera este juego. Bueno, en este capítulo la verdad las cosas mejoran un poco, tanto así que lo considero uno de mis favoritos. Probablemente sea porque aquí ocurrió la mejora gráfica, pero también porque me gusta cómo está diseñado.
Esto es Bendy Hell, la zona principal de este capítulo, donde deberemos hacer 4 mini pruebas. Por ejemplo, aquí comenzamos con una sección de sigilo, después hay un boss y luego una sección del proyeccionista, que por cierto, en paz descanse. La prueba final es otra boss fight con mi compa el Dramas, y yo siento que es el capítulo más divertido en cuanto a diseño, ya que el capítulo 1 es un fight de Baton, el capítulo 2 son puros puzzles y el capítulo 3 son misiones diarias del Fortnite. Cosas malas. Bueno, primero, ¿qué es este momento? Bro, no pasó nada. Es que no pasó nada. Segundo, estos dos bosses. Literalmente en este de aquí solo tienes que esperar en una esquina para después poder atacarle. Y este supongo que es un poco más interesante, pero se sigue sintiendo muy simple. No sé, siento que los bosses en este juego no llegan a destacar demasiado. Aunque claro, con ese sistema de combate pues es lo que hay. Y como tercera cosa mala, el final es un pinche Deus Ex Machina. Ni siquiera estoy sorprendido, estoy confundido. ¿En qué momento el video se alargó tanto? No sé. Tengo entendido que en este capítulo hubo un crunch masivo y salió lo que salió. Porque cosas buenas, me gusta el diseño de Bendy Bestia. Cosas malas. Sí, eso es lo único que salvo de este capítulo. Primera cosa mala, el capítulo comienza con muchísimo texto. Segunda cosa mala, la parte del bote no tiene sentido. Literalmente solo tienes que mantener un botón y en ciertos momentos darte la vuelta para limpiar el bote. Repite esto unas 7 veces y llegarás a la tercera cosa mala. Sección de combate. Espera, Scrady, ¿Sammy Lawrence no estaba muerto? No, recordemos que el mae se te pega. Este combate se basa en tanquear daño hasta que Tomás nos salve. Porque sí, este es Tomás, no Boris. Y esta es Allison, no Alice. Después de eso toca lo que yo llamo la sección Cookie Clicker. Hordas. Pero un montón de hordas. Más o menos vas a estar aquí 10 minutos dando clics. Hermano, ¿por qué nadie se quejó del combate en su tiempo? Esto es un despropósito total. En fin, después de un largo tiempo caemos a la cuarta cosa mala. Ve, recoge tinta y vuelve. Hazlo 3 veces. Hazlo 3 pinches veces y no te preocupes de los enemigos, solo salta y corre. O déjate matar, porque respawneas con la tinta. Quinta cosa mala, venimos aquí y nos aparece Bendy, pero tranquilos, si no me muevo, no me ve. ¿Desde cuándo? No, ¿sabes qué? La teoría de que Bendy es tonto es 100% real, lo confirmó MatPat. Me quedo en 5 cosas malas porque ya sabes, son 5 capítulos y esto me queda bien cine. Pero si soy sincero, esto continúa en un final boss bastante meh. Bendy nos tratará de embestir, pero si te quedas pegado a la pared, nunca te va a dar. Deberás ir usando la herramienta que no me he molestado en mencionar porque no sirve para nada. Y ahora sí llegarás a la verdadera boss fight, que se basa en baitear el estúpido de Bendy para que golpee 4 tubos. Ya sabes, como en los juegos de Play 2. Ponemos la cinta de Dian y... ¡wow! Color. Absolute cinema ya, pues acaba en cliffhanger. Bueno, como cosa extra buena, los créditos están bonitos. Bendy and the Ink Machine. Para algunos un buen juego, para otros uno muy malo. Y para mí es un juego mediocre, absurdo, aburrido por momentos y un puto desastre. Pero también un juego que no puedo odiar. Bendy and the Ink Machine es un juego muy único e importante para mucha gente. Y le tengo mucho cariño a lo que la comunidad ha construido con este juego. A día de hoy esa estúpida canción me sigue pareciendo un temazo. Y yo sé que por el título y mis quejas, mucha gente que es fan del juego habrá visto este video con una mala cara. Pero gente, al igual que yo puedo odiar un juego y aceptar que es bueno, puedo amar un juego y aceptar que es malo. También sé que en Dark Revival han mejorado muchos aspectos de los que me he quejado, pero yo no he jugado Dark Revival y quería hacer esta crítica únicamente de Batim. Si se dan cuenta, nunca he puesto en cosas buenas algo relacionado con la jugabilidad, porque sé que Bendy como juego es malo, pero sí que he puesto su apartado artístico y diseño, que es lo que me atrajo del juego y lo que me llevó a ser un fan. Y ya para despedir, gente, no se tomen tan en serio una crítica de un random en internet y feliz año nuevo.
Al fin, la película de Bendy. Yo quería ver la secuela de FNAF. Shh, solo observa ese arte.